Hoy me he convertido en una nube, porque en este tema aprenderemos sobre la atmósfera. Pero antes de comenzar, fijaos en vuestra respiración. No somos conscientes, pero la vida y evolución de este planeta tal y como lo conocemos es debido al hecho de respirar, y los mecanismos de respiración que tenemos los seres vivos se han adaptado a las características de la atmósfera. Antes de comenzar, hago otra paradita. Si recordáis, el primer tema explicaba que la vida es posible en la Tierra gracias a la presencia de 4 componentes fundamentales. En el anterior tema hablamos de la base de nuestro planeta, la geosfera. En este y el siguiente tema veremos las 2 capas fluidas, la atmósfera y la hidrosfera, y por último, la biosfera. Recordad que todas estas capas tienen una relación muy fuerte, de ahí que durante las explicaciones se entrelacen conceptos. Ahora sí, vamos con la atmósfera. Como siempre, ¿qué vamos a aprender? A lo largo de este tema veremos cuál es la composición y estructura de esta capa, la importancia que tiene y los efectos perjudiciales de su contaminación. Empezaremos por el principio y para eso recordaremos lo aprendido en el primer tema sobre el origen del planeta Tierra. Tras formarse la geosfera, en un principio la atmósfera primitiva estaría formada por dióxido de carbono, agua en estado vapor y nitrógeno. A medida que la temperatura de la Tierra disminuía, el dióxido de carbono se disolvió en el agua, incorporándose a los seres vivos y las rocas calizas en los fondos oceánicos. Las plantas la utilizaron para hacer la fotosíntesis, produciendo el oxígeno, y el vapor de agua, a medida que disminuía la temperatura, se condensó para formar agua líquida, produciendo lluvia y con ello los mares y océanos. De ahí la relación con la hidrosfera por el ciclo del agua, que veremos en el siguiente tema. Ahora que ya sabemos cómo se formó, ¿sigue siendo la atmósfera igual que la primitiva? La respuesta es no. Actualmente, las características de la atmósfera son: tiene una altura de 10.000 kilómetros, divididos en capas, las cuales estudiaremos a continuación. El 95% de su masa se encuentra en los primeros 15 kilómetros, formando una mezcla de gases a los que llamamos aire. ¿Y de qué está formado este aire? Pues de unos compuestos y de vapor de agua. Estos compuestos son un 78% nitrógeno, un 21% oxígeno y un 1% otros gases, como el argón, el dióxido de carbono o el ozono. El vapor de agua, por su parte, tiene una relación directa con la hidrosfera. La atmósfera ejerce una fuerza sobre la superficie terrestre y a esta le llamamos presión. La misma se mide en atmósfera o en pascales y disminuye cuanto más altos estemos y más alta sea la temperatura. Es decir, en Sierra Nevada habrá menos presión que en la playa de Málaga. ¿Y cómo es la distribución de las capas? Las capas de la atmósfera se determinan según su densidad y temperatura. En la primera, la troposfera, de hasta 12 kilómetros. En ella se producen los fenómenos meteorológicos, la lluvia y el viento, y la temperatura disminuye a medida que subimos. Por eso, cuando vamos en un avión sentimos más frío al cabo de un rato, porque la temperatura alrededor del avión ha disminuido bastante. La segunda capa es la estratosfera. La misma va de los 12 a los 50 kilómetros. A unos 25 kilómetros se encuentra la capa de ozono. La misma absorbe los rayos ultravioletas del Sol, aumentando la temperatura mucho y ayudando a que en la superficie se conserve el calor y se mantenga aproximadamente a 15 grados centígrados, consiguiendo que el agua esté líquida. La tercera capa es la mesosfera, va de los 50 a los 80 kilómetros. La temperatura desciende muchísimo con la altura, pudiendo llegar a los menos 100 grados. En esta capa se hacen visibles las estrellas fugaces, que no son más que asteroides que no llegan a la superficie terrestre porque se desintegran en contacto con la atmósfera. Cuando veamos una estrella fugaz, ya no podremos olvidar que se encuentra a casi 100 kilómetros de nosotros. La cuarta capa es la termosfera, que va de los 80 a los 500 kilómetros. Al estar muy cerca del Sol, en esta capa, la temperatura aumenta hasta los 1500 grados centígrados. En esta capa también podemos ver el fenómeno de las auroras boreales. Estas se producen cuando partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera y el campo magnético de la Tierra, por el núcleo de la geosfera, recordemos, las dirige a los polos, produciendo este precioso brillo luminiscente que se ve solo en algunos puntos del planeta. Por último, la exosfera. Exo significa fuera, por lo tanto es la capa más externa que va desde los 500 kilómetros a un límite que es indeterminado concretamente. Lo que sí sabemos es que a los 10.000 kilómetros se dispersan todos los gases y que la composición es muy parecida
a la del universo o al espacio que tiene alrededor. Con todo lo explicado, supongo que podréis imaginar que la función de la atmósfera es importantísima. Vamos a resumir brevemente cuáles son las funciones más importantes. La primera de ellas es la función protectora, porque filtra las radiaciones solares y reduce los impactos de los meteoritos. La segunda de las funciones es su función termorreguladora, conservando el calor para mantener la temperatura en la superficie terrestre y redistribuyendo este calor, influyendo en los fenómenos meteorológicos. Por último, no olvidemos la función de retención de gases, importantísimos e imprescindibles para la vida, como el oxígeno y el CO2, que se usan para la respiración y para la fotosíntesis, además de otros muchos gases. Pero estas funciones pueden destruirse debido a la contaminación atmosférica. La misma tiene dos orígenes. El origen natural, que es un origen que se produce involuntariamente por la acción de volcanes, de incendios o de tormentas, o el origen artificial o antrópico de personas, es decir, afectado por las acciones humanas, como puede pasar con las industrias. Los principales contaminantes derivados de estos orígenes o de estos contaminantes pueden ser gases, ruido y partículas pequeñas en suspensión, como las cenizas que contienen el volcán o la chimenea. Todos estos contaminantes pueden producir grandes deterioros y problemas a la atmósfera, como son la lluvia ácida, la cual contiene ácido nítrico y sulfúrico con efectos corrosivos que pueden incluso extinguir bosques y lagos. La disminución de la capa de ozono debido a los gases CFC, los cuales consiguen que se disminuya el espesor de la capa y con ello su protección contra los rayos ultravioleta. Actualmente se sabe que hay un agujero en nuestra capa de ozono que se ha conseguido disminuir en los últimos años gracias a determinadas medidas que veremos después. Y el último de ellos sería el aumento del efecto invernadero. De forma natural se produce este efecto. Los gases de la atmósfera retienen parte del calor del Sol para mantener la temperatura de la superficie. Al aumentar determinados gases en la atmósfera, también lo hace este efecto. Aumenta muchísimo la temperatura, produciendo deshielo de los polos, demasiada evaporación de agua y menos agua líquida, en definitiva, desequilibrio del normal funcionamiento de los ecosistemas. Pero como siempre, hay determinadas acciones, tanto globales, con normas de no contaminación para industrias, como individuales, como pueden ser el reciclaje, que pueden frenar estos efectos y hacer de nuestro planeta un lugar en equilibrio y feliz. Y con esto acabamos este tema. Nos vemos en el siguiente.